Buenas noches. Es un placer estar hoy aquí con tanta gente conocida, al lado de amigos tan increíbles y queridos. Con Alcibiades nos conocemos, creo que ya más de hace más de medio siglo, y no, con eso no creo que nos descubro nada. Ya No hagan cuenta. hagan cuenta nomás. Hagan cuenta nomás. Tenemos una larga amistad, realmente una larga y muy rica amistad. Durante mi largo exilio nos hemos encontrado en varias partes, ¿verdad? Ciudades, sí. En Lima, en México, en París, bueno, por todas esas partes. Bueno, él nos propone una cosa extraordinaria. Rafael Barrera. Este personaje que pasó su corta vida como un rayo lumínico, fue la concentración del tiempo y el espacio en su brevedad paraguaya, y que tuvo por su intensidad la energía de transfigurar el modo de ver y de sentir de toda la escritura culta y popular paraguaya. Un hombre de sólida formación, que por su extrema sensibilidad humana pudo dimensionar y exponer el dolor paraguayo, por primera vez en el paisaje intelectual de nuestro país. Sus colegas coetanos de la generación de 900 vivían prisioneros de un nacionalismo glorificador de las glorias del pasado, que ignoraba por temor a perjudicar la imagen idílica de un país inexistente el terrible infortunio de un pueblo prisionero por la injusticia social, la explotación, la utilización y el desprecio a las masas populares, sean estas campesinas u obreras. Esa consistía en la realidad paisajista de ese mundo. Barrés rompe la barrera ideológica del paraíso del pasado glorioso. Se sumerge en el lodo, en el humus profundo de la realidad presente, para extraer su voz de denuncia del escarnio, de la atroz realidad a que son sometidos la inmensa mayoría del país. Su voz se hace fulgor, heredera a la vez bandera, que a la vez fue denuncia también, que también iluminó las vías de liberación del infortunio. Tanta fuerza le dio a su palabra, que se constituyó en la fisonomía de un soplo transformador que expresa el ser, el estar y el futuro de la esperanza de este país. Sobre este personaje, nuestro amigo Alcibiades escribe una novela. Y como todos saben, una novela no es una biografía. La biografía normalmente debe estar documentada paso a paso sobre un documento, tiene que haber un papel demostrativo o una noticia demostrativa. La novela es el resquicio que uno puede abrir entre esa cosa que se sabe e iluminar lo que no se sabe, el lado oscuro de las cosas. Y Alcibiades realmente nos descubre a este hombre con un humanismo extraordinario, ese enorme amor que tenía el Paraguay, en un tiempo en que sus coetanos, en los escritores del 900, que inclusive él lo denuncia. Hay una página de él extraordinaria en que va a visitar a un gran escritor, a un gran ensayista, a un hombre que coleccionaba cuadros y libros, la cual después se funda la biblioteca y la Biblioteca Nacional. Y va una chica y le sirve, una niña, y le sirve mate, y le sirvió mate frío y le dio una soberana cachetada. Ese era un hombre intelectual igual que otros,
Manuel Domínguez lo escribe y dice: quiero ver a estos ingleses o a estos franceses si son capaces de ser lo que son, con qué fuerza trabajan los paraguayos en los yerbales. Se sienten orgullosos de esa explotación y son incapaces de ver la explotación que existe. Y ahí Barret muestra. Barret es un hombre que viene del exterior, pero un hombre que siente de otra forma, que ve de otro tipo de realidad y denuncia. Claro, todos los amigos que admiraban a ese Barret, la inteligencia, la capacidad, la escritura, la pluma, se apartan, se van realmente y casi lo dejan solo para enfrentarse con los políticos de la época a quien él le enfrenta, inclusive tiene que pagar con apresamientos, con persecuciones, tiene que ir al exilio y además la dura lucha de permanecer le lleva finalmente a la muerte. En mi estadía en Francia, en París, yo fui a Arcachán a buscar la sepultura de Barret. ¿Con qué me encontré? Comencé a buscar, se buscó en los archivos, inclusive, donde pudiera estar la sepultura de Barret. Y solo el silencio me respondió. Y me dice el encargado del cementerio: y tiene que haber sido algunos que la municipalidad lo enterró en una tumba colectiva por falta de medios para pagar por lo menos su sepultura. Este hombre que luchó por un país, que luchó porque todo el mundo estuviera en tierra, también se muere sin tierra. Y es esta la historia del hombre que nos revela con una forma maravillosa Alcibiades, a quien yo le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Lo que logra Alcibiades con el dolor de Barret es muy importante, porque al momento de hacer un maridaje perfecto entre historia y literatura, ese género tan difícil de lograr, el de la novela histórica, ¿verdad?, tratando de respetar los hechos históricos, la cronología, los protagonistas, porque todos sabemos que dentro de la literatura existe lo que se conoce como libertad literaria. Uno puede llevar la pluma a donde la imaginación le lleve. Sin embargo, me sorprendió el maestro Alcibiades meses atrás cuando me solicita me pregunta si me puede enviar la obra, el borrador que tiene, para poder revisar desde el punto de vista histórico los distintos hechos que él relata, y me sorprendió la exactitud de los hechos que él va relatando, respetándolo como una columna vertebral, ¿verdad?, a la que le va sacando de a poquito los hilos y, como dice Víctor Jacinto, llenando esos vacíos que necesariamente la literatura complementa cuando la historia los deja. Y como Víctor Jacinto se ha referido magistralmente a la biografía de Barret, en una pequeña síntesis, en un resumen, me gustaría a mí referirme un poco más al contexto histórico en el cual se desarrolla la novela y cuáles fueron aquellos ideales que abrazó en su momento Rafael Barret al llegar al Paraguay. De hecho, él, periodista, corresponsal de un periódico famoso en Buenos Aires, es convidado luego de un problema que ya había tenido allí, convidado a venir como corresponsal a cubrir la Revolución Liberal de 1904. Barret no solamente cubre periodísticamente esa revolución, sino que se suma a los revolucionarios de Villeta. O sea que él se convierte en un revolucionario más.
Y así es que luego del pacto de Pilcomayo, en diciembre del año 1904, él se siente como uno de los victoriosos en aquella revolución que tanta esperanza había generado no solamente en filas liberales que estaban representados principalmente por esa nueva generación de jóvenes, varios de ellos de la generación del 900, sino también en filas coloradas como el mismo Manuel Domínguez que acaba de mencionar Víctor Jacinto, que siendo vicepresidente de la República del coronel Juan Antonio Ezcurra, se pasa al bando revolucionario, ¿verdad? Y de esa manera integra con otros colorados e independientes lo que fue ese momento histórico que marcó el inicio de la era liberal. Y la era liberal empieza también con una fractura muy pronunciada entre las dos principales facciones, algo que comentábamos también con Alcibiades, cómo persiste y subsiste hasta hoy día. La mayoría de los politólogos están de acuerdo en que las facciones son más fuertes que los partidos políticos. Y en ese momento, si los liberales llegaron al poder fue debido a una fractura en el Partido Colorado y la unificación liberal que se había dado entre cívicos y radicales, pero que rápidamente volvió a fracturarse y que en el año 1908 permitió el ascenso de los radicales en la famosa Revolución Radical que derroca al gobierno cívico de Bendino Ferreira. En ese momento se muestra la peor cara de lo que sería la política de los primeros años de la era liberal, que si debemos dividir en tres partes, esa primera parte de 1904 a 1912, sin lugar a dudas fue la más tumultuosa. Después de esa revolución radical de 1908, todo esto que estoy comentando relata con maestría Alcibiades, teniéndolo como protagonista principal, por supuesto, a Rafael Barre. Muestra cómo el gobierno, que si bien tenía a algunos personeros como máscara, en realidad estaba ya dominado por otro personaje oscuro que dominaría la política paraguaya al menos hasta el año 1911, que fue Albino Jara. Albino Jara aparece en escena y de esa manera muestra toda la crueldad a la que se puede llegar en la política y cómo puede doblegar incluso a las mentes o a los intelectuales más encumbrados, lo que relata también Alcibiades en ese libro, haciéndoles hablar a los protagonistas, cuando envía el gobierno radical a sus opositores, tanto colorados como liberales cívicos, al tenebroso Fortín Galpón, ¿verdad? Que se inicia con el Fortín, una historia que marcaría el siglo XX de los famosos destierros, primero a Galpón, posteriormente a la Isla Margarita, Carmelo Peralta y otros lugares, ¿verdad? Entonces, toda esa anarquía que se vive en los primeros años y que comparte en vida Rafael Barret y que padece en vida viendo cómo aquel sueño que había abrazado en 1904, cuando se suma a los revolucionarios, se cae a pedazos. Él se da cuenta que aquello que había comprado, aquello que había abrazado no era tal, y se da cuenta que al final las promesas caen en el mismo saco roto. El dolor de Barret también relata una realidad social muy dura que tenemos que contextualizarla históricamente desde el periodo de la posguerra del 70, que tenemos que decir se inicia en el año 1869 con la ocupación aliada de la ciudad de Asunción. Todos conocemos lo que fue esa ocupación militar que duró hasta la firma de ambos tratados con el Imperio de Brasil y con la República Argentina en 1872 y 1876 respectivamente.
Posteriormente, durante el gobierno de Bernardino Caballero, que inicia el caballerismo en el año 1880, pero había iniciado Vareiro, realmente Cándido, en el año 1878, continúa Bernardino y salen las famosas leyes de ventas de las tierras públicas, especialmente la de 1883, que permite la adquisición de grandes latifundios por parte de empresas transnacionales, la más de Laranjeira, de Brasil, de capital brasileño, empresas de capital inglés, empresas de capital argentino, que ocupan gran parte del Chaco y también la región oriental, las de esta parte dedicadas principalmente a la extracción de yerba mate y de madera, y que habían dejado en una situación jurídica de limbo a las personas que habitaban esos espacios, que bien o mal durante la época de López tenían derecho a ocupar esas tierras y que de la noche a la mañana, a través de una ley, les son despojadas. Aparecen los nuevos dueños diciéndoles: ustedes no son nada aquí, se pueden retirar, o si se quieren quedar van a tener que trabajar para nosotros en un régimen, no quiero decir de semi-esclavitud, porque realmente era un régimen de esclavitud, en un sinfín donde ese trabajador esclavo estaba obligado a adquirir absolutamente todo lo que necesitaba del patrón, y no solamente no le sobraba nada a fin de mes, sino que se quedaba debiéndole al patrón. Y ese dolor de Barrett, que describe de una forma novelada y magistral Alcibiades González del Valle, es lo que nos ofrece en esta novela, que habla de este periodo tan importante de la formación política paraguaya, de lo que fue, digamos, el inicio de una era predemocrática que encontraría recién su estabilidad a partir del gobierno del presidente Eduardo Scher en 1912. 10 años de estabilidad, luego nuevamente una revolución, la última, que próximamente vamos a tener en una novela de Maribel Barreta, ya estoy lanzando, ¿verdad? Y finalizada la revolución del 22-23, un nuevo periodo de estabilidad con los principales referentes que llegaron a nuestros días y que conocemos, que son Eligio Ayala, Eusebio Ayala, José Patricio Ullay. Entonces, pienso que esta novela de Alcibiades González del Valle nos acerca de manera magistral y sin que se trate de una historia científica. Les puedo asegurar que el relato que él lleva adelante a lo largo de toda la novela no se aleja un milímetro de los hechos, y las conversaciones que sí son lógicamente extraídas de su imaginación, yo creo que hasta a mí me convenció Alcibiades de que ocurrió eso. Entonces les recomiendo con muchísima seguridad que adquieran esta novela, por favor, porque les relata este pasaje importantísimo de la historia paraguaya. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches. Gracias por la presencia de todos ustedes, mis queridos amigos, amigas. He pensado en este lugar porque considero que es el ámbito natural para dar a conocer las expresiones artísticas y culturales, más aún tratándose en este caso de Rafael Barrett, una personalidad de que ya sabemos, ya se habló mucho de ello, pero mis agradecimientos al doctor, al ingeniero, al licenciado Peña y al doctor Juan Manuel Marcos, ¿no?, a quien le debo la gentileza de estar esta noche aquí con ustedes. Este libro me llevó mucho tiempo porque quería, como lo dijo Eduardo, que tuviese mucho que ver con la historia. No porque sea ficción, tenía que alejarme de lo que pasó.
Quise hacer una transgresión, pero Eduardo inmediatamente se dio cuenta y no me permitió y tuve que retroceder. Le quise hacer a don Antonio Taboada, quise que fuese radical, y dijo no, fue cívico. Entonces tuve que recomponerlo y dejarlo que sea cívico, pero me era más cómodo que fuese radical. Entonces, esa fue la misión que mantener a los dos personajes en esta novela, a Rafael Barrett y el contexto social y político que le tocó sufrir, que le tocó padecer inmensamente, ¿no? Y comienzo la novela preguntándome qué extrañas cosas hizo que él amase a este país que lo ha maltratado tanto. Ya hacia el final de su vida seguía llamándole al Paraguay mi país, mi patria, a la que amo, ¿no? Cuando estaba ya muriendo por todos los sufrimientos que este país le ha dado, ¿no? Su vida es absolutamente novelesca. Hay dos momentos en la novela que reconstruyo, ¿no? Y él ha tenido siempre problemas con el mayor Albino Jara, que él fue el que le hizo torturar, apresar, confinar, exiliar. Y yéndose al exilio, en el barco le llama al capitán para ofrecerle un sitio, porque ya sabía que estaba enfermo, no tenía camarote, y le lleva. ¿Y quién está ahí? El mayor Albino Jara. Entonces, la escena da desde luego para por lo menos pensar que es lo que se habría dicho. Y lo otro, cuando Albino Jara va para conquistar el norte y se encuentra que la defensa de Concepción era su padre, el mayor Zacarías Jara, héroe de la guerra, y hay un diálogo entre ellos, nadie escuchó, pero yo escuché, y que hizo que al final el mayor Jara le dejase a su hijo la plaza de Concepción, con lo que se ganó la revolución, porque ya tuvieron toda la zona norte a favor. En fin, una vida novelesca que me deleité recordándola y reconociéndola. En fin, muchísimas gracias por la presencia.